¿Cómo les va? Buenos días. Hoy nos vamos a dedicar una vez más al tema del cáncer. Y para eso estamos con quien en la actualidad es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, unas entidades pioneras en el tema en nuestro país, el doctor Marcelo Blanco Villalba. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por interesarse en el tema. Sabemos que pronto cumplen 65 años y realizan un nuevo congreso de oncología acá en el país. Por suerte podemos estar diciendo que está ya casi todo listo la organización del congreso, que es 9, 10 y 11 de agosto en el Complejo La Plaza. Es un congreso internacional y tendremos la presencia dentro de lo que es la Federación de Cancerología de América del Sur, de sociedades, FESCAS, de los miembros integrantes que van a tener un espacio especial para discusión, sobre todo del tema de prevención en nuestros países. Sí, evidentemente que ese es el tema que a nosotros más nos acerca, porque es a lo que nos dedicamos, o por lo menos intentamos llevar información, conocimiento sobre las cosas para que se puedan evitar, porque evidentemente si no hay información sobre un riesgo, mal se puede trabajar para evitarlo. Yo decía que ustedes son la sociedad pionera, por lo menos desde el punto de vista médico en el país, en el tema oncología. Así es, y podríamos decir que también en Latinoamérica es una de las primeras que ha surgido y que ha permitido albergar bajo su institución a casi todas las generaciones de oncólogos que ha tenido Argentina y en algunos casos de otros países sudamericanos. Generalmente uno al hablar de la comunidad está familiarizado con campañas de la Liga Argentina, de lucha contra el cáncer, que bueno, sí, es muy antigua, pero los temas de los congresos médicos por ahí no tienen una decodificación para que puedan llegar a la población, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista del reforzamiento. En el tema de prevención, yo creo que hay mucho que se está haciendo y el panorama a futuro puede mejorar, pero el involucramiento de cada uno de los que nos escucha es fundamental. Totalmente de acuerdo. Creo que lo más interesante es que estamos logrando, a nivel mundial se está logrando, que la prevención sea un tema de la agenda de los congresos, que parece contradictorio, pero durante mucho tiempo en los congresos de oncología la prevención era un tema menor o que prácticamente no involucraba el programa. Actualmente está tomando un eje muy importante y todas las sociedades estamos tras de eso. La nuestra cuenta con un capítulo de prevención dentro de la sociedad que está a cargo de la doctora Rosa Levín y el doctor Daniel Rampa, que vienen llevando adelante la información a nivel académico para profesionales y para comunidad, y trabajan también con ONG. O sea, la idea es sumar la mayor cantidad de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la prevención es lo único que va a llevar a disminuir en la curva importante de mortalidad por cáncer. Y realmente los avances que ha habido, si uno tiene en cuenta la época ya bastante lejana, cuando por lo menos en mi caso me recibí, hablar de cáncer era una crucificación. Hoy en día hay tantos cánceres que ya son curables, que bueno, había cánceres que se diagnosticaban muy tardíamente. Hoy hay elementos como para hacerlo en muchos casos en forma temprana, y todo eso modifica la expectativa. Y lo que vos decís de prevención no era el fuerte era diagnosticar enfermedades y tratarlas, pero no nos ponían qué es lo que podíamos hacer o influir en nuestros pacientes para que subieran de la enfermedad y cómo evitar que se produjera. Es así. Por suerte, hace 2 años se ha creado el Instituto, aproximadamente, el Instituto Nacional del Cáncer, y empezamos a tener información de nuestra realidad oncológica. Para poder determinar conductas de prevención también tenemos que tener los datos del problema para poder abordarlo, y eso es muy bueno. Las sociedades científicas trabajamos avalando o dando todo el marco académico-científico. Después hay que instrumentarlo y eso es bastante más complejo, pero es importante que tengamos en cuenta. La prevención, como bien dijimos, hay varias posibilidades. Las dos más importantes que entendemos que están a nivel
de la comunidad y de los gobiernos es la prevención primaria y la prevención secundaria, o sea, que no aparezca la enfermedad y que si tiene que aparecer la enfermedad, el diagnóstico sea lo más temprano posible para ofrecerle los tratamientos con mayor posibilidad de respuesta, que eso está ocurriendo, ¿no es Yo cierto? creo que si tuviéramos que poner dos ejemplos muy claros, que no requieren mucha explicación, de prevención primaria, tenemos el caso del tabaco, es decir, todo lo que tenemos que hacer para que no se fume. Sí. Y de prevención secundaria, el Papa Nicolau como un sistema de seguimiento de una infección muy común en la mujer, que cuando se cronifica en algunos casos termina en un cáncer. Como decía nuestra expresidenta ya, por desgracia no está con nosotros en la sociedad porque ha fallecido, quien más hizo, la doctora Silvia Hoptis, quien más hizo por la oncología fue Tita Merelo, exacto, insistiendo con el Papa Nicolau. Pero hay que entender una situación. Hay que ver que la carga tumoral en el mundo es distinta. Mientras los países denominados desarrollados o con potenciales económicos importantes están disminuyendo la curva de incidencia porque las campañas de prevención están haciendo ya su efecto, en los países en desarrollo o más llamados subdesarrollados, esta incidencia está aumentando y para los próximos años se cree que esto se va a ir invirtiendo. Por eso es tan importante que conozcamos nuestras realidades para que hagamos planes para nuestras sociedades. El 50% de los tumores, de las causas de mortalidad por tumor, podrían evitarse solamente dejando de fumar y evitando las infecciones crónicas, como puede ser la hepatitis o el HPV, etc. O sea, cualquier cosa que hagamos en ese sentido podría tener un impacto, no digo que va a ser al año o a los 2 años, pero a largo plazo va a tener un impacto importante. Y por otro lado, estos países que ya están cambiando su pirámide poblacional oncológica, por llamarlo de alguna manera, están preocupados en otra instancia, que son lo que ellos llaman los pacientes sobrevivientes al cáncer. Ellos ven que aquellos pacientes que sobreviven al cáncer tienen posibilidad de tener un segundo tumor. Y este segundo tumor les preocupa porque puede ser un tema sanitario importante, tanto por los recursos que se va a tener que contar para poder tratarlos, como porque va a ser una causa quizás de mortalidad futura. Entonces están haciendo estudios y están haciendo hincapié en cómo tiene que seguir la vida el paciente sobreviviente al cáncer y recomiendan básicamente varias cosas, pero no sobrepeso, una dieta adecuada, actividad física diaria, o sea, un montón de cosas. O sea, evidentemente ellos ya están pensando en otra parte del problema cuando nosotros tendríamos que estar evitando las infecciones crónicas, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tuvimos que sacar una fotografía, digamos, del cáncer en la Argentina, ¿cuáles son los que nos los que nos van a aparecer en primer plano? Ya mencionamos el tema tabaco con todos los cánceres que puede originar, cuello de útero, mama, colon. ¿Cómo los pondrías vos? ¿En qué orden? Es difícil, recién estamos viendo esa foto, ese mapa, gracias a estudios epidemiológicos nos están permitiendo entender cuál es nuestra realidad, pero podríamos decir que los tumores más frecuentes en general son aquellos que vamos a tener mayor información, justamente porque son los más frecuentes. En la mujer, mama, pulmón, colon; en el hombre, pulmón, próstata, colon. Cada provincia tendrá su circunstancia, pero a ver, el de tabaco, todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias altas y bajas, o lo que nosotros denominamos cabeza y cuello, tiene o un sinergismo o una causa directa. Hay otros tumores que tienen que ver con una predisposición hereditaria, por llamarlo de alguna manera, y en esos pacientes es importante que consulten a sus médicos clínicos, que se hagan los chequeos ginecológicos, que consulten, porque ellos van a poder detectar aquellos pacientes que van a tener que empezar la pesquisa por fuera de la edad promedio de la población general. Entonces, teniendo algunos antecedentes que se van a ser encuestados o van a ser preguntados por sus médicos, van a poder determinar si ese paciente requiere iniciar
una mamografía más tempranamente o lo que corresponde en cada caso. Claro, ahí es donde interviene, digamos, el profesional, el médico en la consulta, que detectando algún factor de riesgo asociado, digamos, a lo que son inmodificables, como es el sexo, la edad. Exacto. Que eso, bueno, inevitablemente es la historia de la vida. Y últimamente la longevidad se va prolongando. En algunos países dicen que los chicos que nacieron en el 2000, la expectativa puede estar cercana a los 100 años, cuando todavía hay países que a duras penas llegan a los 50 como promedio. Pero ¿cuáles serían las actitudes que habría que tener en una persona sin los riesgos asociados o que los desconoce? Por ejemplo, una mujer, ¿cuándo tiene que empezar a pensar que la mamografía es algo que... Bueno, ese es un motivo de discusión actualmente, de cuándo habría que empezar o no. Por eso yo siempre insisto que lo más importante es la visita al ginecólogo, quien es su referente de confianza que la hará orientando. Pero los consensos, tanto nacionales como internacionales, hablan a partir de los 40 años, es obligatoria una mamografía por año, después se discutirá si hay que empezar un poquito antes o después. Exacto. También está la discusión hasta qué edad, a partir de ciertas edades hay estudios que estarían diciendo que no tendría impacto en la sobrevida, porque a partir de tanta edad, dar una expectativa de posibilidad de enfermedad no cambiaría el pronóstico de la paciente. Entonces, todas esas discusiones que todavía hoy están en los lugares académicos científicos, pero lo que es claro es que 40 años tendría que estar ya empezando, cáncer de próstata a partir de los 50, colon, si no hay alguna asociación también, o sea, por eso es importante que los médicos vayamos a estas jornadas, a estos congresos y veamos en dónde está la discusión, veamos qué son los consensos. Todas las sociedades que tienen que ver con el tratamiento del cáncer, o la mayoría de ellas, estamos participando dentro de los consensos nacionales intersociedades, en la Academia Nacional de Medicina, con el auspicio de la Asociación Médica Argentina, y ahí se discuten, se ven las variables. Tendremos que adaptar esas variables a las variables que nos van aportando los nuevos datos, y ahí podremos dar conductas más claras. Pero sí es importante que tengan en cuenta que hay una edad entre los 40 y 50 años, tanto en hombres como mujeres, que no deberíamos dejar ya descuidado el tema de la prevención de enfermedades oncológicas. Sí, incluso hay algún tema de exposición, como es exposición al sol, en la cual la prevención... hemos hecho varios programas con la Sociedad Argentina de Dermatología y ya hemos comprendido que siempre hay que difundir, que empieza con la niñez. Los chicos son los más receptivos, digamos, y como dice el profesor Marini, la piel tiene una memoria que los efectos se van acumulando y se ven a distancia. Y bueno, es una de las cosas que en la época veraniega los adoradores y adoradoras del sol por ahí no jerarquizan este tema, ¿no? Y es muy importante. También tenemos que decir que los tratamientos han mejorado mucho. Casualmente, de las novedades últimas tenemos en cáncer melanoma. El melanoma, que es un cáncer de piel, ha tenido un cambio en el paradigma de tratamiento que permite tener mejores resultados, pero evidentemente sería mucho mejor no llegar al melanoma. Entonces, la prevención con los cuidados de la exposición solar, a las radiaciones solares, es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a que podemos ir a la playa, pero hay horarios que no corresponde estar en exposición directa, que tenemos que cuidarnos con las pantallas o los bloqueadores solares. Aquellos que tienen una piel distinta a la de la mayoría tienen que consultar a su dermatólogo o a un dermatólogo para que le dé el bloqueante adecuado, para que no corra ningún riesgo. Pero bueno, todo eso va a llevar muchos años, porque estas son conductas que tenemos que como sociedad darnos cuenta y empezar a hacerlo como un estilo de vida. Hoy en día se está hablando que la verdadera o el verdadero cambio de la patología oncológica va a estar cuando comamos mejor, tengamos un mejor estilo de vida, menos estrés, bueno, todas cosas que son difíciles en la sociedad en que vivimos. Hay un tema que yo creo que le interesa a todo el mundo,
porque hay noticias que por ahí no tienen un respaldo que para los médicos nos gustaría que fuese científico, que tiene que ver con algunas enfermedades asociadas al cáncer para las cuales hay vacunas. Pero te pediría que lo charlemos después de la pausa. ¿Cómo no? Marcelo, en el bloque anterior había mencionado que hay algunas infecciones para las cuales puede haber tratamientos preventivos, de evitarla, eso que vos decías, prevención primaria, relacionadas con la producción de cáncer, como puede ser el papilomavirus, el HPV, como puede ser algún tipo de hepatitis. Pero bueno, no son lamentablemente todavía algo que uno pueda adoptar como una vacuna que nos va a sacar de encima un futuro previsible, sino que son cosas que están en vías en algunos casos de desarrollo y son para algunos tipos. Exacto. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de cáncer, en realidad estamos hablando de 100 entidades o más patológicas diferentes. Entonces, es muy difícil de hablar de una vacuna para el cáncer como generalidad. Sí sabemos que las infecciones que se cronifican, como bien dijimos, por HPV o por hepatitis, si nosotros logramos controlar esas infecciones, seguramente vamos a tener un impacto en la reducción de la causa de mortalidad por los tumores que aparecen en los órganos donde se producen estas infecciones crónicas. De hecho, el hepatocarcinoma, que es un tumor primario de hígado, que se da mucho en África y en el sudeste asiático, básicamente han visto en algunos lugares, en las poblaciones acotadas, donde han logrado disminuir la cantidad de hepatitis a través de la vacunación, una disminución en la curva de mortalidad por estos tumores. O sea, hay una relación entre esa infección y la aparición posterior del cáncer. Cuando no se puede controlar, ese no control y esa reiterada injuria celular que se produce llevaría a la larga la aparición de estos tumores. Por eso, prevenir estas enfermedades tendría, a su vez, de evitar estas enfermedades en sí mismas, que ya de por sí es bueno, permitiría un control de la enfermedad oncológica. Por otro lado, hoy en día también se habla de vacunas contra el cáncer o para los tratamientos del cáncer que habrán escuchado o se está escuchando. Bueno, con el tratamiento es otra lo que está sucediendo. Muchos sistemas de tratamiento que se utilizan para lo que hacen es aumentar nuestras defensas, es hacer que nuestro sistema inmune sea más eficaz y pueda combatir al tumor. Pero eso es otra cosa y no sería eso para un paciente con una enfermedad oncológica. Digo, para diferenciar muy rápido y a grandes rasgos este tema que se habla de vacunas y por ahí se escucha, como un ¿no? tratamiento, no como una cuestión. Exacto, preventiva. exacto. También, por ejemplo, en alguna época se había visto que algunas pacientes con HIV tenían mayor incidencia de algunos tipos de tumores. Entonces, bueno, se ve también como una otra infección viral, por supuesto que esta es muy específica, que afecta al sistema inmunológico, pero a lo que voy está clara la relación de ciertas infecciones con la aparición de algunos tumores. Pero no necesariamente, que esto quede claro, es que todo el paciente que tuvo hepatitis o que tiene va a tener, porque no es así. Claro, incluso una de las vacunas que ya está incluso en el calendario argentino para el HPV, es para cierto tipo de cepa. Exacto. Es decir, de la gran familia que pueden generar los tumores, hay 2 cepas que están en esas vacunas, y aparte de eso que bajo ningún punto de vista la persona, por el hecho de vacunarse, tiene que dejar de realizar los controles habituales, los seguimientos, en este caso, bueno, ginecológicos, y en este caso creo que tiene también injerencia y muy importante el pediatra, porque tiene que esta vacuna tiene utilidad en aquellas mujeres o chicas que todavía no han tenido relaciones sexuales, con lo cual es importante entender que hay que seguir este tipo de situación, que en la Argentina es muy disímil, no es lo mismo la realidad de una región de otra, y que muy bien, como ya remarcamos, la vacuna no va a prevenir de las enfermedades de transmisión sexual.
que van a tener que seguir cuidándose de la misma manera que se cuidaban hasta ese momento, ¿no es cierto? Claro, y los controles, bueno, muy simple, que ya mencionamos, el Papa Nicolau, el control ginecológico, en ningún momento va a ser suplido por esto, por lo menos en los momentos que se vive. Es que es necesario previo a la vacunación y es importante, o sea, una cosa no va a llevar a que lo otro no se tenga que hacer más, ni mucho menos, al contrario, sigue siendo la sumatoria de todo lo que vamos conociendo, lo que permite mejorar y controlar las enfermedades. Ahora, ¿cuál te parece a vos que es la percepción de la gente respecto al tema cáncer? Nosotros tenemos vinculación con sociedades que realmente son una gran ayuda para el paciente con cáncer, como es Apostar a la Vida, sí. En la cual hemos tenido oportunidad de conversar con sus miembros y tienen, yo creo que un motor fundamental que es las ganas, la esperanza, la fe, y bueno, hay mejores expectativas, como decía, con los tiempos pasados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que como una idea que se puede tener es la prevención que está empezando, aunque no nos demos cuenta, porque insisto, esto es a largo plazo y van a tener que pasar años, no va a ser que el paciente que va a ser oncológico hoy cambie porque iniciemos la prevención, pero va a ser que en el futuro disminuya la cantidad de pacientes oncológicos. Es importante y por otro lado también los tratamientos han mejorado en el control de la enfermedad, han mejorado en las toxicidades que producen, que cada vez producen menos, que permiten que el paciente tenga su vida prácticamente dentro de la normalidad que puede ser un paciente que tiene que tratarse, evidentemente, pero la idea es darle la mayor autonomía posible al paciente oncológico y muchos de ellos que van a estar libres de enfermedad y van a hacer su vida durante años sin ningún tipo de problemática. Entonces creo que mejora el tratamiento, pero también mejora o estamos entrando y tomando conciencia en la herramienta que va a llevar adelante a la disminución del problema oncológico. De hecho, tenemos la suerte en el Congreso que van a venir los representantes de Sudamérica, de las sociedades de cancerología de Sudamérica, cuyo secretario general es el doctor Mario Bruno, argentino, que va a llevar a una mesa de discusión para ver cuáles son las realidades en otros países y qué podemos aportar y qué pueden aportar el resto, porque creo que tenemos que empezar a entender que tenemos que hacer tratamientos acordes a nuestras necesidades y no repetir por ahí otros que han servido en otros lugares, pero aquí quizás no sirvan. Fíjate que acabas de mencionar un colega que es comunicador. También, sí. Mario preside la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Sí. Así que bueno, doblemente vinculado. Y nos parece, desde nuestra humilde ubicación, en un programa semanal de televisión, la necesidad de poder llevar información inteligible y muchas veces incentivar a la consulta, porque no es cuestión que lo que nosotros decimos ya está, sino simplemente por ahí mostrar caminos, prender algunas luces para que, bueno, en base a eso puedan tomar las medidas a tiempo. Totalmente de acuerdo. E insisto que el trabajo que hacen las ONG es quizás el más importante, es el granito de arena, porque van y repiten y ahí hay algunas que tienen que ver directamente con pacientes oncológicos y otras que no, pero el escuchar, el entender, es sacarle ese velo que tiene la enfermedad. Yo siempre digo que tenemos mala prensa, no es tan así, han cambiado muchas cosas, estamos mejorando y realmente los pacientes oncológicos no necesariamente tienen que asociarse con el deterioro físico, el sufrimiento y la no curación. Entonces todo esto hay que difundirlo al ver la comunidad, al no tener miedo, porque en última instancia de eso se trata. Si yo voy a ir a hacerme un análisis que me va a decir que tengo cáncer, a veces no me animo a ir a hacerlo. Y cuando veo a las ONG, a los pacientes hablar y decir y qué pasó y que llegaron a tiempo a su enfermedad, esto creo que también es muy importante. Es un trabajo entre todos. Hay un área académica que tenemos que discutir, ver si a qué edad, más temprano, más tarde, hasta cuándo. Bueno, eso los médicos nos acostumbramos a discutir y a pelearnos entre nosotros para sacar algunas conclusiones, no son peleas. Yo dejaría así como resumen que mejor no tenerlo.
Pero si lo tengo, mientras más rápido lo sepa, más rápido se podrá hacer algo. Absolutamente de acuerdo con ese concepto. Cuanto más rápido lleguemos, las mejores chances vamos a tener y no enfrentando al problema, seguramente las chances irán disminuyendo, ¿no es cierto? Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y hago extensivo a toda la comunidad médica la invitación por parte de la presidenta de la sociedad, la doctora Mónica López, al Congreso el 9, 10 y 11 en el Paseo La Plaza. Ahí vamos a estar nosotros. Muchas gracias.